Y empezamos con la ciencia urológica. Me dijeron que iba a hacer clases en el, ¿cómo se llama? En el campo deportivo y que tiene, ¿no? No, doctor, ya fijo B14. No, va a ser acá, pero bueno, el problema es que allá tendrían que poner micro, todo, no sé por qué. Bueno, pero mejor acá porque la verdad es la cantidad de libros que vamos a venir a poder. Espero que capten, no me toque. No, Bueno, entonces les hablaba del paciente urológico, yo soy el coordinador de curso, el urólogo también, y vamos a empezar con el centro. Vamos a ver lo que es la historia clínica. Como todo tema tiene que tener una historia clínica. Entonces debemos nosotros saber la historia clínica desde el punto de vista urológico. ¿Me están escuchando bien o no? Bueno, entonces quizás aunque se asusten igual. Bueno, entonces le decía de que la historia clínica es básico para cualquier tema médico, porque cada tema tiene su historia clínica. Así es. Empezamos siempre con la anamnesis, desde el punto de vista urológico, la afiliación, el sexo, la edad. En edad ver si es de pediatría, con transformaciones congénitas, o si tiene más de 50 años, por ejemplo, por la hipertrofia femenina de próstata o hiperplasia. De acuerdo a esto hay que seguir con la historia de la enfermedad, o sea, el relato detallado. Los que han estado conmigo en la mañana, por ejemplo, vamos a estar sacándole un paciente que va a ser, debe estar operándose ahora, y toda la parte urológica, y les enseña cómo tienen que sacarle datos que el mismo paciente, sin querer, te los cuente y no tienes que captar. Y sobre eso, hacer todo tu relato correlativo y en una forma real. Si es posible, como un buen cuento, como decían antes, mejor. Desglose de los síntomas, de ahí sacan los síntomas principales y los signos. Y pasamos a las funciones biológicas, que es la parte debajo de lo que es la historia de la enfermedad. Pero ahí nos vamos a hacer hincapié en lo que es la orina, sus características, porque eso se le pregunta al paciente. ¿Cómo es orina? ¿Cómo es el chorro? Y todo eso. Que en la mañana hemos estado conversando con el señor Moya, que se está operando. Y los antecedentes, si son personales fisiológicos, el embarazo, cuando no del paciente, porque si es varón no va a tener, si es mujer puede que sí, pero el embarazo en lo que refiere a su mamá, cómo fue su embarazo en el caso de la nación de su mamá. Antecedentes laborales, si usted ha trabajado, porque de acuerdo a eso también hay patologías. Y en los personales patológicos hay que ver cálculos, por ejemplo, litiasis, problemas cardiovasculares, metabólicas, hematológicas, esos son de herencia. Y por último, los familiares, para saber si en la familia hay de herencia también, por ejemplo, litiasis, cardiovascular, neoplasias, etc. Así bien. Bien, en cuanto al examen físico, ya que vamos a entrar, acá vamos a empezar con los riñones. Ahora en la mañana estaba un colega de ustedes que hizo su examen físico. Bueno, los riñones vamos a mirar que normalmente el riñón no se palpa, normalmente. Pero hay patologías que sí se pueden palpar. ¿Cuáles son? Normalmente no se palpa. Si son gorditos, menos. ¿Cuál? Una, la desnutrición puede ser, o sea, la caquexia. Dos, la hidronefrosis. Tres, tumores. Cuatro. Se acabó el tema. ¿Cuál es el cuarto? Tosis renal. Se cayó el paciente y se cayó también el riñón. ¿No? Entonces, tosis renal. Esas cuatro patologías generales, con eso se puede palpar qué se llama el riñón, pero normalmente les digo no se palpa. Después de esta inspección que he hecho, ¿cuándo he hecho la inspección de esto? Cuando he hecho el examen físico de abdomen. Y ahí veo yo en el abdomen la palpación superficial o la palpación profunda, ¿qué encuentro? ¿No? En el abdomen. Pero si encuentro algo en lo que es, por ejemplo, hipocondrio, o si encuentro algo en la fosa lumbar, porque abdomen va con todo, se va revisando,
Entonces tengo que hacerle ya acá una palpación de la vía urinaria, en este caso del riñón. ¿Y qué vamos a palpar? ¿Cómo vamos a darnos cuenta? ¿O qué, mejor dicho, cómo voy a hacer para palpar? ¿Qué hago? ¿O qué maniobras conozco? ¿Cuál? De Gullón, otra. Israel, otra. Fuerte, con nombre. Glenar, pero esta todavía la pongo al último, falta un intermedio. Golet. Goelet. Entonces, con esas cuatro que yo les digo, son secuenciales. Por ejemplo, Gullón es echado en decúbito dorsal, con todas las formas que hay que hacer, ahorita no vamos a explicar porque si no, nos demoramos mucho. Luego vendrá secuencialmente la de lateral, que viene a ser la de Israel. Igual, bimanual o manual si es que es muy delgado el paciente. Luego vendrá la de Golet, que el paciente ya está de pie y por gravedad el riñón tiene que caer más y el paciente se le pone la rodilla en la zona que voy a revisar, derecho o izquierdo, y puedo palpar manual o en pinza, con una sola mano si es delgado. Y por último, ahí puedo aprovechar la de Glenar. El Glenar normalmente es echado, pero no me conviene. Yo por la práctica veo que mejor lo hago de pie al paciente. Y esa Glenar tiene tres fases. ¿Cuáles son? Acecho, que está de moda porque ahora todo el mundo se acecha. ¿Qué más? Nada más. Captura, captura, y luego el escape. Para esto tengo que pedirle que inspire y expire. En todas las que hemos hablado, igual, que inspire y expire, inspire y expire para poder tocarlo al riñón si se puede palpar. Pero si no, se lo dejo, porque normalmente no se palpa. Pero esa de Glenar ya me indica que es un riñón que sube y baja y que lo puedo agarrar. Entonces tiene la acecho, captura y escape. Y con esas cuatro ya sabes si tiene riñón o no tiene y si se puede palpar o no se puede palpar. ¿Correcto? Cuando hemos estado haciendo el examen, les decía, de abdomen, también tenemos que ver sobre la percusión. Esta percusión en el riñón se llama puño percusión. ¿En qué consiste? Que el paciente esté sentado y uno se va por la espalda. Porque, por ejemplo, en la mañana hemos visto un paciente que vino por emergencia de un cólico nefrito. En ese, por ejemplo, la puño percusión no se la digo, porque me va a pegar el paciente. Lo pongo sentado y en las fosas lumbares voy a golpear con la cara, con el puño cerrado, pero con un cubital, exacto, en ambos fosas lumbares. Igual, ¿no? El mismo golpe. Entonces, si el paciente reacciona por el dolor, pues me puede dar un tremendo golpe, un codazo y me tumba, ¿no? Entonces uno se aguanta ahí como sea. La cosa es defenderse y hacer el examen. Entonces ya tengo la puño percusión de, ¿qué se llama el nombre? Murphy. Exacto, la doctora estuvo en la mañana por usar ahí. Entonces, ya hemos hecho la puño percusión de Murphy y pasamos, bueno, transiluminación nunca se ha hecho, lo he visto en niños porque es para niños, pero es muy difícil. De la percusión pasaremos a la auscultación, pero ¿cuándo? Cuando yo haciendo el examen de abdomen siempre he sentido que hay ruidos de tipo vascular, ¿no? Como son los ojos, sistólicos especialmente. Entonces ahí sí estoy obligado a hacerle en el examen la auscultación. Si no hay nada de eso, no tendría por qué hacer, no voy a auscultar nada. Pero cuando hago la auscultación renal que se hace por la fosa lumbar, voy a sentir pues tanto en la aorta como la cava, si es que tiene alguna alteración, ¿no? Así es. Antes de la vejiga tenemos el uréter, porque el seguimiento del riñón pasa al uréter y del uréter a la vejiga. Acá no está el uréter, se pasa a la vejiga. Pero hablaremos igual.
El uréter es la conexión entre el riñón y la vejiga, ¿no? Pero esta conexión tiene particularidades que no le dan importancia porque la anatomía que lamentablemente que les enseñan es muy vaga y no toman apuntes necesarios. Pero ya que estamos en urología, tenemos que aprender. El uréter es el conducto que va entre el riñón, tiene estrecheces fisiológicas. ¿Cuántas son? Tres. Muy bien, sí saben. ¿Cuáles son? A ver. Pielo ureteral. Entre el cruzamiento de las ilíacas, que se llama antro mural. ¿Por qué? Todo tiene su explicación. Esas estrecheces fisiológicas, ¿para qué servían? ¿O son por gusto? Nada. Eso es de semiología, cuando han estado ustedes en el tercer año, en el quinto. ¿Para qué servirá? ¿Qué dice el doctor? Esa parte ya no le quería. Por lo menos eso es. No les podemos hacer. Esas estrecheces sirven para que la orina baje a la vejiga. Porque no creen que va a bajar en chorro, bajan gotas. Pero entre esa estrechez hace esto. Llega a la vejiga suavemente y no produce ningún daño. O sea, tiene un poder de reptación, como los intestinos. Tiene musculatura lisa igual. Entonces, van viendo ustedes de que para eso sirven las estrecheces. Unos dicen sirven para que se tanque un cálculo y venga el cólico y gane el urólogo y gane el nefrólogo y todo. No, no es para eso. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros es que esas estrecheces fisiológicas sirven para que pase la orina así a gotas hasta la vejiga y el paciente puede orinar con tranquilidad. Porque si cae a chorro, ¿qué pasaría? Se va a formar acá atrás, acá tenemos los aparatos ureterales, los meatos ureterales que se van a acumular la orina porque vendría directo y formaría un ureterocele. Y eso sería fatal porque se debe infectar y va a ser terrible y se va a pegar. Claro que ahora tenemos todo endoscópico, como los que me han visto ya, todo lo hacemos mediante todo endoscópico. Entramos y hacemos las operaciones internas, sin abrir los pacientes, nada de eso. Pero ya vayan pensando en todo esto, dice esos tubitos que miden entre 3 milímetros hasta 7 milímetros son los que van a hacer todo eso. Y también si se obstruyen, porque también puede haber acodaduras y cosas en el ureter, y ahí puede traer problemas de infecciones severas, severas. Y esta última estrechez del antro mural, ¿por qué se llamará antro mural? ¿Saben o no saben? Dentro de la pared. ¿Por qué? Dentro de la pared. Claro, pasa por acá, atraviesa, ¿no? Por atrás, por supuesto, atraviesa la pared, que es todo esto de la musculatura lisa. Pero ¿cómo entra? Entra en una forma oblicua, o sea, entra así oblicuamente por la adventicia, pasa la muscular que dobla y llega al meato ureteral. Pero ¿cómo está entrando? Así en forma como una S itálica. Y en ese espacio, ¿para qué sirve esta estrechez final? Para que no haya reflujo vésico, ureteral o vésico renal. ¿Por qué? ¿Cómo es el fenómeno que no haya reflujo? ¿Cómo crees que funciona? Si llena la orina, ejerce presión, se cierra. Ya te entiendo. Al llenar la orina, la vejiga se distiende y esta pared se vuelve totalmente contraída y entonces el ureter, que es así en forma oblicua, se elonga y se cierra. Es decir, por eso es que no hay reflujo. Por eso es muy importante y todo este espacio es como un antro, una casa, que se llama antro mural. Mural por la musculatura. Perfecto, sigamos. Estamos entonces ahora entrando ya, hasta ahí es de uretra.
Hay patologías, hay todo, pero es otro tema ya cuando entremos en otros temas directos. Vamos al examen físico de vejiga. En la vejiga, ¿cuándo vamos a palpar? Mira, primero la inspección. Acá nos la ponen para la inspección. Si es que vemos que hay globo vesical, si es que la vejez sea hombre o mujer, ¿no? Porque no solamente en el hombre hay globo vesical, también en la mujer. Pero en la mujer nos engaña. Siempre es engañosa, pero no se engaña. ¿Y qué pensaríamos en la mujer si tiene globo vesical? Embarazo. ¿No? Si tú no lo hiciste, alguien lo hizo igual. Entonces, la mujer lo que se le pide, al hombre también, pero a veces no puede orinar, se le pide que orine y que venga y otra vez, si no tiene nada, quiere decir que no hay nada, no hay globo. Pero si perdurase el globo, quiere decir que hay un daño en el cuello de la vejiga o en la uretra. Entonces vemos nosotros cómo llega la orina hasta la vejiga y la vejiga va a recepcionar. La capacidad, ya saben ustedes cuánto es. Mis grupos saben. 500. Sí, Ignacio, Nacho. 250. 350. ¿Ah? 350, 500. A 500. No es tan exacto, pero es un... Ahora puede, también depende de las tallas, de la gordura, todo. Es una cosa, pero tenemos que tener una cosa, cómo jugar con los números y la capacidad misma. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos todo eso, estudiamos y hemos visto la uretra, toda la vejiga, podemos hacer la inspección. Si hay globo, inspección, miramos el globo. Si es mujer, se le pide más inmediatamente que orine para ver si no es embarazo también. Si la mujer desaparece, entonces dice que no hay nada. Pero ahí, por ejemplo, de la inspección pasamos a la palpación. Y la palpación, ¿qué vamos a ver? Según dice por acá, 150 mililitros de orina, ya se puede ver algo de vejiga. Cierto no es, pero hay que creer algo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? La palpación va a ser bimanual o manual, depende del amanazo que tenga cada uno. Entonces nos vamos a las partes de la fosa ilíaca, si entramos con bimanual, tocamos la vejiga. Primero me pongo acá y me toco acá. Y se da una cuestión, ¿hasta dónde está esa vejiga? Como hablábamos en la mañana con el grupo, yo tenía un viejito gordito que dice que estaba gordito, pero le llegué a sacar 5 litros de orina. Les contaba eso en el mañana, no sé si la doctora me escuchó, ¿no? Y entonces el gordito quedó hueso y pellejo. No era gordito, era pura orina aguantada. Según la literatura, habla que hasta 14 litros de orina se sacaron. Y dicen por ahí que en el área, no sé dónde, no sé si los comparan como se ve en los camellos, hasta 18 litros. Pero no, ya será una bomba de orina, ¿no? Me imagino. Entonces, vean ustedes cómo tenemos que ver las capacidades. Pero en este caso, por ejemplo, se puede palpar y seguir. Y si tenemos duda, podemos hacer la perfusión. ¿Cuándo hay la perfusión? Según dice acá, cuando hay 150 ml. Entonces, ¿cómo percuto? De la parte externa de la vejiga voy golpeando. Doctor, ya, esto es máquina. Acá es timpánico, pero acá máquina. Esa es la percusión. Y ahí puedo delimitar el tamaño de la vejiga también, por percusión. Si hay retención urinaria y está aumentada, aumenta el tamaño, por supuesto. Si es una cosa aguda de mitad, es fácil, se le hace orinar y sale todo. Cuando es crónico, ahí dicen las paredes con percusión debe haber más de 150 centímetros cúbicos. Se hace más laxa también porque está llenándose mucho de vejiga. Ahora sigue. Bueno. Después de esta, después de esto, en la parte del examen físico, urológico y todo eso, tenemos que ver la parte genital. No está acá, pero tenemos que hablar. En la parte genital hay diferencias entre el hombre y la mujer acaba prácticamente el examen en lo que es vejiga y la uretra, que es pequeñita.
¿Cuánto mide la uretra de la mujer? 3 a 5 centímetros. 3 a 5 centímetros. Depende, pero es pequeño. ¿El del hombre? 18 a 20 puede ser más, es un pene grande. Diferente. Pero en fin, eso es lo que dice la literatura y lo que tenemos que saber. Entonces, en eso del varón, ahí ya tenemos que ver el pene, ya como órganos genitales, y la bolsa escolar. Y en el pene, ¿qué vamos a mirar? Para cosas externas. ¿Qué tiene el hombre en su pene? Prepucio y glande, especialmente, y el cuerpo del pene. Si está libre, está limpio, si tiene algún proceso infeccioso. Todo eso se va describiendo, mirando incluso, y después ya haciéndole que el mismo paciente se retraiga el prepucio. Porque hay prepucios que no retraen, ¿y qué se llama eso? Fimosis. Fimosis. Y si se retrae, bueno, ¿y qué será la parafimosis? Porque fimosis ya me lo han dicho, no puede retraerse. ¿Y parafimosis? ¿Qué dice el público? Nada. ¿Qué dice la doctora? Porque la veo que desprende la silla. La agarré así, ya sabe, no sé qué. ¿Qué dice la doctora? ¿Qué cosa es parafimosis? No puede, él no podrá, pero le está hablando a su amigo. A ver, doctor. Claro, entonces la parafimosis quiere decir que la retraigo a la fuerza, incluso al proceso fimótico que sea, y no puede regresar a su sitio porque está, dice el surco balano prepucial, que va a formar la cabeza o el glande. Entonces no se puede regresar. ¿Qué es peor, fimosis o parafimosis? ¿Por qué? Puede complicarse. Claro, como es una cosa que está estenosante y ahorcando, lo va a ahorcar al pene. Y al ahorcarlo le va a producir pues un tremendo edema y es terrible, hay que operarlo de urgencia. Lo que en la fimosis no. La fimosis la puede reducir un poco otra vez en la fuerza y pasó todo, pero en la parafimosis ya. Entonces es más importante en la parafimosis, hay que operar de urgencia. A veces hay que a la mala, un piquete y se acaba. Se abre lo que está apretando al pene y ya se suelta más, pero ya después lo relajarse en otro momento. Pero hay que hacerlo eso. Eso hacían mucho los pediatras. Porque el pediatra antes se encargaba de la criatura y el padre siempre le induce, quiero que sea como yo, que tenga el pene así, qué sé yo, tontería. Y entonces, como no le van a hacer circuncisión porque es criatura o lo que sea, porque si fuese judío le van a hacer, obligado. La circuncisión del judío es una cuestión de rito religioso. Ahora están prohibiendo un poco, estaba viendo unas cuestiones legales de Francia que se está prohibiendo eso, pero bueno. Entonces, si hay algo que hacer, se le hará pues una circuncisión y el paciente queda tranquilo. Si no, va a sufrir. Pero eso decían los papás a los pediatras. El pediatra le bajaba el pene, el prepucio a la fuerza y después venía el problema. No lo podía subir o en su casa el pobre niño estaba que se revolcaba de dolor por lo que le habían como roto al momento de hacer el desgarro ese para bajar el prepucio. Felizmente ya no se meten como hay urólogos, ya la cosa tiene otro límite, porque hay también urólogos pediatras. Entonces, todo eso hay que saber. ¿Y qué más vamos a ver? Si tiene alguna cuestión, alteración el pene, como es, por ejemplo, si tiene hipospadia, epispadia, esas cosas. O si tiene algún proceso infeccioso en el pene, como que, por ejemplo, ¿qué más? Ya chancro no veo, pero intento que desaparezca. Antes hasta
En mi consulta, que no estoy haciendo ahora, había unas mujercitas de la vida, son malas, dicen, pero no creo que sean tan malas, también son buenas, porque ayudan, ¿no? Y me mandaban pacientes. Ahora incluso aprendieron hasta darles medicamentos, por lo que estás hablando de la gonorrea, del chancro, todo eso. Les dan, como una cosa ya doctorada, porque eran ya mujeres doctoradas, ¿ya? Y a mí me llegaba pacientes de ellos, a veces les agradecía porque ya lo habían manipulado, manejado mejor que yo. Pero ahora ya no, lo están botando hacia un día y tampoco estoy viendo la cosa. Bueno, entonces todo eso está en la parte de lo que es pene. Y cuando el pene sufre o duele, ¿qué hacemos? A llorar arriba. O aplicamos el adagio médico urológico. Cuando el pene molesta, hay que cortarlo porque ya no pena. Bueno, sigamos. Luego pasamos a la bolsa escrotal. Claro, ahí me olvidaba ver el meato. Siempre vean el meato, como debe ser. Algunos he preguntado el meato y no saben. No me lo dicen. Ni cómo es, los he mandado cuando hacían los 6 clases virtuales. A ver, un doctorcito para ir al baño y mire el meato. ¿Cómo es un meato? No sabían, ni lo habían tocado nunca, ni para bañarse. ¿Y el meato? ¿Cómo es el meato, doctor? Su morfología externa, todo lo que tú conoces, todos los días de la vida, ¿no? Vertical, no es horizontal, vertical. Entonces es vertical, exacto. ¿No? ¿Cuánto debe medir el meato? Tiene que tener una medida, ustedes que están viendo ahora conmigo, para las ondas, tienen que saberse eso. ¿Ah? 2 a 3 centímetros. ¿Lo has medido alguna vez? No, sino que te mira para que sepas cuánto es. ¿Y lo normal cuánto es? De 7 milímetros a 1 centímetro. Ahora, compara con el meato de la mujer, ustedes deben saber mejor. Es difícil, porque la mujer o alguien le mira o tiene que poner espejitos, qué sé yo, ¿no? Pero ¿cuánto mide el meato de la mujer? ¿Y cómo es? Él dijo que es vertical del hombre, la mujer. Hay tantas mujeres acá, a ver qué sabrán. ¿Cómo es el meato de la mujer? Urinario. Él no dice, yo jamás he visto. Te recomiendo que trates de mirar. Por ahí se empiezan muchas cosas. Pero, ¿cómo es el meato de la mujer? Ya van a ser médicos, amigas mías. Es circunferencial. Claro, circular, dilo nomás. Circunferencial ya es como otros. Es circunferencial, como dice el doctor, o circular. ¿Y cuánto mide el meato de la mujer? En diámetro, porque ahí es diámetro ya. En él era largo porque está vertical. Dijimos que era 7 milímetros o 1 centímetro. ¿Cómo se ve la mujer? ¿Se ve? Porque él va a ir a la vecina a atender. Nunca lo veo. No lo han hecho, creo que no se van a dejar tampoco. Oye, voy a medirte, no te van a botar esas cosas. Pero en anatomía y en fisiología está. Entonces no toman interés, no captan esas cosas, o no les han enseñado y nunca han preguntado tampoco, que lo veo. 1 centímetro es el de la mujer. Es más ancho que el del varón. El del varón va de 7 milímetros a 1 centímetro. Y si tiene 5 milímetros en el meato del varón, ¿qué pasará? ¿O qué le puede pasar? Porque 7 es un límite mínimo a 1 centímetro. El doctor que tiene 2, 3 centímetros ya... Para mí que tiene hipospadia y no se da cuenta.
Pero por eso digo, si por ejemplo tienen medio centímetro, 5 milímetros, ¿qué pasará en ese pobre varón? Puede haber obstrucciones. Claro, va a haber obstrucción, va a tener que comenzar a pujar por orina para vencer la salida, ¿no? Entonces ahí a esa obstrucción la va a llevar a un prostatismo y a una hiperplasia prostática o un cáncer de próstata, depende de lo que le toque. Bien, entonces eso es en cuanto al pene, lo más rápido, hay mucho para hablar, pero no me va a alcanzar el tiempo. Y en la mujer, igual, saben ya como es la diferencia, ¿cuál tiene el chorro más fuerte? Así rápidamente, ¿el hombre o la mujer? ¿Ah? Fuerte, como uno le diga, ya, vamos aquí. La mujer tiene chorro, no, la mujer es igual, pero el gato, si no hay un flujo adecuado, no se puede hacer. Tienes que hablar cosas que sabemos todo. Pero ¿por qué la mujer entonces no orina de pie? ¿Por qué orina sentada? Hacen un seguimiento y ahí se aguanta. Porque el chorro del hombre, ¿cómo es el chorro del varón? Y dibuja así Carlitos en la pared. ¿Cómo define un chorro del varón? Dirigido, claro, vas a dirigir. ¿Cómo se define? Es la salida de orina con una fuerza, una presión, un chorro mantenido y sostenido de principio a fin. En la mujer no, es un chorro esparcido. Entonces que sale con más fuerza pero esparcido, entonces tiene que sentarse, porque si no se mojaría todas. Y pobre que pasa por ahí lo va a mojar. Entonces la mujer orina sentadita por eso. ¿Se dan cuenta, no? ¿O no se dan cuenta? Pero es así, la mujer es esparcida, el hombre es dirigido. Puede ser, y va de principio a fin porque mantiene una fuerza, una potencia, una resistencia, todo un diámetro de principio a fin. O sea, quiere decir que empecé y debe acabar en una forma paraólica. La mujer es esparcida. Bien, pasaremos de ahí, el pene, estoy mejorando mucho en ese pene. Vamos a pasar a lo que es la bolsa escrotal. ¿Qué voy a ver ahí? En la bolsa escrotal vamos a ver los testículos. Derecho y izquierdo, y que deben tener todos sus componentes del epidídimo, su cuerpo, cola de epidídimo y su deferente y todo lo demás. Hay patología especial que hablaremos un poco, pero no sé, vamos a ver si no se entiende. Pero es lo que hay que ver en los testículos. Y que no sean testículos retráctiles o en ascensor, porque vienen los problemas de dolor o de torsión, que es dolorosísimo. Pero ya con eso que sepan que miden 4×3×2 el testículo normal, no pasa nada. Pueden haber otros que tienen testículos chiquitos, otros muy grandes, ¿no? Les llaman OM, ¿no? No sé por qué OM dicen. Bueno, entonces ya hemos visto la bolsa escrotal y que tiene sus dos lados separados totalmente, tiene un tabique intermedio. Bien, ya con eso pasaremos a hacer esto para el examen que hacemos en el tacto del examen. Este tacto rectal tienen que aprender bien porque ustedes no van a tener la oportunidad de que los mismos que están yendo conmigo, que los dejo hacer muchas cosas, pero hasta tacto un poquito más difícil. En mi época se podía hacer, pero tenemos que tener aquí nosotros, en el tacto rectal, primero, ¿qué cosas? Saber cuánto mide mi dedo con el que voy a trabajar, tanto de largo como de ancho.
Segundo, debo tener guantes, ¿no?, para hacer el tacto, no de box, sino guantes simples, de látex. Y, ¿qué más falta? Lubricante, ¿no? El nombre sabe bastante feo. Lubricante, que puede ser vaselina simple o cualquier crema que no tenga mucho corticoide, no conviene tampoco eso. O silocaína en jalea, como los que están conmigo ahí tenemos cantidades y para todo hacemos con silocaína en jalea y todo eso. Entonces vean eso primerito. Segundo, posición del paciente. ¿Qué posición debe tener el paciente? ¿Cuál? Una. ¿Cuántas más? ¿Conoces cuántas? ¿Dicotomía? Pero eso ya es porque no tienen enfermeras. Pero si tienes enfermeras, hable de la dicotomía. Luego, para el varón es mejor la dicotomía, sino que no lo hacemos porque el paciente que está mirando y está haciendo el tacto. No puedo decir, usted también, el paciente le da la verdad. No. Si está volteadito, como cuando yo aprendí, la genu pectoral es mi cara, mi pecho, nada, mi trasero elevado, sobre la mesa, en el color que sea. ¿También se llama aquí? ¿Posición esa? Plegaria maometana. Plegaria maometana. ¿Sí, señor? Esa es la misa. ¿Y qué otra posición va a ser? Sin, que puede ser lateral derecho o lateral izquierdo. No me es justa ni cómodo para hacer. ¿Cómo estamos haciendo el dedo así? No. Prefiero hacerla o la maometana o la de dicotomía, que viene a ser modificada, se llama, porque viene a ser igual que cuál. Ginecológica. Por eso le digo, yo no voy a decir el paciente de usted, ponga al paciente que sea ginecológica. Llamar al paciente, porque no soy mujer, no soy paciente. Con la posición de dicotomía, modificada de la ginecológica. Así se ve. Bien. Entonces, una vez que lo tenemos al paciente en esas posiciones, ¿qué vamos a ver? El doctor dice que la dicotomía no sirve, sí. Lo ponemos al paciente con la pierna, estoy mirando yo la parte del periné, estoy mirando todo, pero tengo que mantener primero que esté limpia la zona. Limpia quiere decir, no crean con excremento, cosas que haya, no. Pero puede ser un paciente que tenga de repente hemorroides, puede ser un paciente que tenga fístulas, puede ser un paciente que tenga fisuras, puede ser un paciente que tenga condiomas acuminados, que son contaminantes. No le debo hacer eso. Por eso digo limpia la zona. Limpia quiere decir que está el esfínter mirándome. Pero el esfínter siempre para a la vanguardia y se aguanta en todo. Entonces tienes que relajar. ¿Cómo lo relajo el esfínter? Porque ya estoy con mis guantes, ya estoy con mi silocaína en jalea, todo. Ya he visto que está limpio y voy a empezar a hacer. ¿Cómo lo relajo el esfínter? Le metes el dedo, ¿no? Cuidado, puede pasar. Hay que tener cuidado porque si yo meto el dedo en forma vertical o fuerte, le puedo ocasionar algo muy malo al paciente. ¿Qué puede tener? Reflejo paro vagal que da paro cardíaco. Y lo han hecho en mi delante un doctor que ya felizmente salió antes que yo, era muy tosco. Metió las manos, no sé para qué. Nosotros ser muy suaves, finos y todo. No, Miguel 2 veces hizo para no el mismo, diferentes pacientes. Pero Miguel tenía resucitación, sacarlo de emergencia, todo cuanto bajaba todavía en el obrero. Pero por eso no pueden hacer el tacto de frente, por eso tienen que relajar el esfínter. Y para relajarlo,
le dan unos golpecitos suaves al esfínter anal, sea hombre o sea mujer, ¿no? Y se relaja. ¿Y cómo sé que se ha relajado? ¿Y nosotros qué decimos? Es el signo de la entrega, ya se entregó. Así se llama en neurología. Entonces, ¿por qué? Porque ya puedo meter el dedo, pero no así, sino el pulpejo del dedo. Doctorita, cuando le toca a un paciente no sé cómo hacer. ¿Qué ha pasado anoche? Algo habrá hecho usted. ¿O has comido mucho? ¿Has comido mucho? ¿Estás haciendo digestión entonces o no? Nada. Entonces, ya una vez que se ha relajado, metemos el pulpejo y entramos el dedo, ¿no? No podemos meter de frente porque puedo producir un reflejo vagal y puedo producir paro cardíaco. ¿Qué más hacemos? Una vez que ha entrado el dedo, voy a sentir el esfínter. Si es eutónico, si es hipertónico o si es hipotónico. ¿Qué me quiere decir? Que puede decir que también tenga problemas neurológicos, o es un diabético, o si es hipotónico, por ejemplo, o que tiene de repente alguna mala falla pues, de su vida sexual, ¿no? Hay mucha gente que utiliza esas partes. Pero ya te da la idea con el esfínter, cómo está. ¿Qué más vamos a hacer? Seguimos entrando el dedo. Y ahí tenemos que hacer hasta el ápex de la próstata, supongo que es de la próstata, entro por acá, hasta acá. ¿Cuánto mide mi dedo? 6 centímetros. Entonces 6 del diámetro antero-posterior. Y el diámetro lateral es hacia los costados laterales de la próstata, pero va a haber que sean como 2 montículos con una depresión intermedia. Ese es el tamaño de la próstata, diámetro lateral. Entonces, son 2 diámetros, antero-posterior y lateral. Por eso les decía, sepan cuánto mide su dedo de largo y de ancho, porque está en centímetros. Bien, ¿qué más vamos a hacer? Entramos ya a la ampolla rectal. Y la ampolla rectal vamos a sentir nosotros, esto que les estoy diciendo, van a aplicar ustedes en su examen. O sea, cámbienlo bien. Ahí no van a estar llamando al doctorcito y presentar, nada. Ustedes deben saber si saben llevar esto paso a paso. Entonces ya entro a la ampolla rectal y la ampolla rectal me va a dar ¿qué cosas? Primero la temperatura. Mira, nosotros no sabemos, van a aprenderla con el tiempo, hacen 1, 2, 3, 10 tactos, ya saben cómo es una ampolla rectal. Debe ser libre, primeramente, y debe ser con un calor adecuado, porque si siento que hay temperatura aumentada, no debo seguir haciendo el examen, porque está haciendo esto una prostatitis infecciosa. Y lo que le voy a hacer es que va a terminar en UCI después, va a ser una bacteria. Entonces, veo el sentido de la ampolla, si está bien, sigo. O sea, temperatura. Ya he dicho las mediciones. Entonces, esa temperatura me dice que siga y voy a hacer, y debe estar libre de la ampolla. ¿Qué puedo encontrar en la ampolla rectal? Que si no está libre, tiene que ver algo. Fecalomas, o es, como dice el doctor, ¿qué más? Tumores. Pólipos puede haber en las paredes. ¿Qué más? Cuerpos extraños. Cuerpos extraños. Sí, se han encontrado también de guaradas. Siempre hay de todo en este mundo. Y luego tienen que sacar. Si se puede, si no, chino. ¿Qué más? Hemorroides. Es otra cosa, por eso le decía, cuando está con hemorroides, no deberías hacer el examen. Pero puede haber hemorroides internas, ¿no? Eso sí. Entonces vean, ¿qué más voy a ver? Tumores, todo lo que me han dicho. Los fecalomas, todo eso. Cuerpos extraños también. ¿Qué más vamos a ver? Después de eso, voy a presionar la próstata para ver la consistencia. Y la consistencia tiene varios tipos de consistencia. ¿Cuáles son? La primera es la consistencia de la glándula pura, que viene a ser adenomatosa. Primera consistencia. Adenoma glándula. Adenomatosa. Segundo, ¿qué otro tipo de consistencia voy a encontrar? Fibrosa, que es la segunda que sigue.
En la fibrosa quiere decir que este paciente ha tenido o prostatitis tuberculosa o prostatitis maltratada sin desarrollar la repetición. Y a veces encontramos como en empalizado, como fuertes. Tercero, indurada, muy bien, indurada. La indurada que me dicen que es más consistente que la blanda adenomatosa, ¿no? O fibroelástica también saben llamar a la adenomatosa. Pero la indurada quiere decir que hay algo que lo está frenando en su movimiento. Luego vendrá la cuarta, la dura. Esta dura significa que todavía se mueve la próstata internamente, pero se mantiene dura como acá la mesa. Y por último, la pétrea. La pétrea ya es, que es una piedra, viene pétrea, viene piedra, y entonces no se puede mover, está fija. De la indurada, dura y pétrea hay que sospechar cáncer de próstata. La pétrea, ni hablar, es un cáncer. La dura puede ser todavía un cáncer, de repente está en estadio 2, 3, 1, 2, depende. Pero esas son de la indurada, dura y pétrea, pensar en cáncer. ¿Qué más voy a ver? En el tacto, todavía no me ha acabado. Movilidad. Claro, eso es lo que estoy haciendo en el mismo tacto ya, viendo la consistencia de la cosa. Porque después de eso, ¿qué más voy a ver? Estoy con el dedo dentro y el paciente puede sentir qué cosa. No hacen placer, eso también. Dolor y secreción. no te Secreción. Si tú ves que hace dolor y secreción, quiere decir que hay algo que está infectado y que no ha sido bien tratado. No debe doler más que el incómodo del tacto. Pero frente a lo que han visto ustedes, las borracas que manejamos ahí para el tacto trans, para la biopsia transrectal, es un ecógrafo, pues, es duro, rígido. Siquiera nuestro dedo es blando y damos una especie de cariño. Bien, entonces, eso es todo lo que dice acá en el tacto rectal. Estimar, palparse inicialmente, el tamaño promedio, 4x4, todo esto es lo mismo que hemos hablado, pero en esa secuencia que ustedes la van a hacer en el internado, porque ahí nadie les va a decir nada. Y cuando vayan a hacer un peor, nadie les dice nada de nada. Y si cometen un defecto, porque ya van contigo, negligencia para ellos. Tengan cuidado, hablen bien con sus doctores que les enseñan medicina legal, que puedan defenderse. Está bien brava la cosa. La siguiente. Bueno, pasamos, bueno, les decía yo que hay temas genéricos, ¿no? Y lo que hemos hecho es una especie de examen de la urología para todos. Ahora vamos a ir por partes, lo que es la hematuria, vendrá la piuria, vendrá el dolor, etc. Vamos a decir. ¿Qué es una hematuria? Es sangre en la orina. Pero hay varios tipos de hematuria diferentes, pero eso hay que saber. Esto es sangre en la orina. Quiere decir sangre en la orina, ¿no? Hematuria, hematos. Ahí tenemos que aclarar varias cositas. Entonces podemos empezar diciendo, en cuanto a la definición, la emisión de orina sanguinolenta, pero que va de dónde a dónde. ¿Dónde? ¿Cuánto es la parte principal? ¿De dónde arranca esta hematuria y hasta dónde puede llegar para llamarse hematuria? ¿Ah? De riñón a cuello de vejiga. Porque si va por la uretra, ¿qué se llamará? Uretra. Correcto. Entonces hay que hablar las cosas bien delimitadas. Sí. Entonces vamos a mirar ahí nosotros en la hematuria
si viene desde el parénquima renal o si es de la parte más baja, ¿no? Lo siguiente. Según la clasificación de esta hematuria, puede ser según su intensidad, ritmo, etc. Vamos a ver. Según la intensidad, puede ser una hematuria macroscópica, que está uno mirando directamente, y sangre en orina. Puede ser microscópica, que se va a ver cuando se encuentran más de 3 glóbulos rojos en un campo de orina. Según el ritmo de eliminación, puede ser persistente, es una hematuria franca, o puede ser intermitente, si es una hematuria que se presenta, pasa por ejemplo en la tuberculosis. Tiene hematuria, se da cuenta el paciente, y es intermitentemente, una vez sangró y pasó 2 meses, volvió a sangrar y así, y es una tuberculosis que se está activando. Según la presentación, si es sintomática o asintomática, si le ha habido un traumatismo va a ser sintomático, va a sentir dolor, incluso, o si es un cálculo que está bajando a presión, también puede sangrar. Entonces sintomática, y asintomática que de repente sangra y no sabe por qué. En el caso de la mujer es diferente, ya vamos a hablar, de esto estoy hablando más del varón. Según el origen, hematuria alta, si es por el riñón, porque es glomerular, vamos a encontrar en los glóbulos rojos de esa zona. Hematuria baja urológica, que es de la vejiga para adelante. Según la relación con la micción, puede ser al inicio, ¿qué me va a decir? Que es de origen de la próstata y la uretra. Ahí se está produciendo esta hematuria. Al finalizar, es origen de la vejiga. Y durante la micción, es del parénquima renal, si es que todo el tiempo está sangrando, que va llenando y va rotando. La siguiente. Etiopatogenia es bastante larga, pero no es más que para saber aprender lo que más o menos capta. Enfermedades glomerulares, todas estas hepatias, vasculitis, enfermedades intersticiales, intersticial, que van a cálculos que van a esto generalmente. Enfermedades medulares, ya son otro tipo de hematuria. Tumores renales, ¿no? Como el Wills, el carcinoma, etc., producen hematuria. Carcinoma de la vía excretoria, que es vejiga, uretra y próstata. La uretra, como les digo, no es hematuria, sino es uretra. Por infecciones como pielonefritis, cistitis, uretritis, prostatitis, todo eso. Cálculos de ácido úrico, de uriato, oxalato, fosfato, magnesato, carbonato, lo que sea. Traumatismos, como son del riñón, por golpes, ahora que hay tanta cuestión de estos benditos que se llama, que salen a pelear a la calle, todos estos tonterías de Castillo, no sé qué más, terminan con esto, riñón, vejiga y próstata sangrando, los agarran a patadas, a palazos, lo que sea, y los tombos no sé cómo estarán, pero por alteraciones de la coagulación ya es otro tipo de alteraciones internas. Y otras causas como la hipertensión, de la lactancia, endometriosis. Entonces, para que tengan una idea cómo la hematuria se puede ir repartiendo por patologías. Así. Tenemos una hematuria glomerular, que decir que viene del riñón, y ahí vas a encontrar glóbulos rojos. Pero hay que saber también la cantidad de glóbulos rojos. Normalmente, lo normal en una orina, ¿cuántos hay glóbulos rojos? ¿Ah? No, pero normal, porque no podemos decir 0 porque nunca está en 0 casi. De 1 a 2 es normal, hasta 3 dicen ahí. Pero más de 3 ya podemos hablar de una microhematuria. Eso se va a mirar. Para identificar el tipo de hematuria del más de orina deben ser dismórficos. Eso es otra cosa que tienen que aprender. Quiere decir que la cosa viene desde el riñón, pero malamente. Mientras tanto, cuando es hematuria urológica, las causas de ¿dónde están? Vejiga, en el caso del test se puede encontrar, en este caso, bueno, si es por cálculos cristales, pero si son dismórficos, quiere decir que vienen del riñón y son estos tipos de glóbulos rojos alterados. La siguiente. Falsas hematurias, por eso le decía el otro cuadro que presentamos anterior a este. Vamos a ver contaminación de orina, por ejemplo, en la mujer, en la menstruación y metrorragias. ¿Cómo se llama? Porque cuando ustedes vean a una mujer y le pidan análisis de orina, tienes que avisarle que no esté menstruando. ¿Por qué? Porque va a salir orina
con sangre falsa. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama este tipo de orina? Menuria. Menuria, hay que hablar con propiedad. Por eso está. Si es en el varón, puede salir con hemospermia, en el caso de cánceres incluso de vesículas seminales, cuando hay una masturbación muy rígida, muy terrible, también puede haber. Y la uretrorragia, que es ya de la uretra misma, por algún trastorno o alguna cosa, porque hay muchos que se instrumentan, ¿no? Por sensación de placer. Y la orina coloreada, ¿qué llamarán? Coluria. Muy bien. Entonces, esa orina coloreada no es hematuria. Puede ser por cristaluria, fiebre, hemoglobinuria, ictericia, etc. Cuando es por medicamentos, por ejemplo, de color rojo naranja, hay medicamentos como desferoxacina, todo eso, la feniletoína, etc., van a producir cambio del color del orina por medicación. El color amarillo anaranjado puede ser por el ácido fólico, riquina, laxantes, mitoprano. Orina oscura por antiinflamatorios, anabolizantes, andrógenos, todo lo que dice. Eso es para que tengan una idea que son falsas hematurias. La siguiente. Anamnesis de esa misma hematuria. Forma y momento de inicio, si hay recurrencia de esa hematuria. En los tuberculosos sí se encuentra eso. Pero no se dan cuenta porque el tuberculoso demora hasta años, 20 años, y recién se da cuenta que es tuberculoso. Características de la orina, cómo es su orina, qué tiene, qué cosas mira y todo eso. Sintomatología acompañante a estas características, ¿no? Cómo está todo el sistema, si hay dolor, no hay dolor, o cada vez que hay alguna cosa le va a producir hematuria. La medicación, si toman cierto tipo de, ya hemos dicho que la medicina, todos van a dar una falsa hematuria que es más coluria. Y antecedentes familiares que eso ya lo traen de familia y puede repetirse como algo, así como te dejan tu casita, tu tiendecita, algo, también te dejan pues tus yayas internas, ¿no? Si no puedes ir contra tu padre ni tu madre, o sea, no. Está haciendo. Este examen físico que estamos hablando va a estar, midiéndose con la presión arterial, el ritmo cardíaco, etc. Ver si no tiene quimos y gases cutáneos por patologías asociadas. Si es en el abdomen, hay que ver el agrandamiento, tamaño del riñón, si el peloteo se palpable, etc. Se puede realizar el tacto rectal también, puede haber sangrado incluso a veces. Hay que determinar el tamaño, la consistencia, la morfología del próstata. Y por último se hace la prueba de los 3 vasos de Bullón, que ahora ya no se hace. Esto en mi época se había. Uno iba al urólogo y encontraba sus vasitos. Y lo malo era que a veces pues, se confundía el urólogo y se tomaba unos orinos. Es vino, sí, de sangrar ese trato. Tenemos, por ejemplo, en estos 3 vasos. Cuando es el primer vaso, hay que saber que es una uretroprostática la que está sangrando, la uretra y la próstata. Cuando es el tercer vaso, por ejemplo, sale sangre, paró. Haces orinar a otro, no hay sangrado, y en el final hay sangrado. ¿Qué significa esto? Cuando hay sangrado ahí, que viene de la vejiga. Y este que viene, los 3 juntos, ¿de qué vendrá? ¿De dónde? Del riñón, desde arriba, va cayendo permanentemente. Puede ser cálculo, trombosis, traumatismo, lo que sea. Tumores, todo eso. Pero esto ya no se utiliza, les hago una mención para que tengan una idea de lo que había. Porque ahora ya todo lo mandas al laboratorio y el laboratorio te lo dice. La siguiente, exámenes complementarios para esta misma hematuria. Según el DISCIP, es esto, ¿no? Que viene cintas para medir sangre en orina, todo eso. No es muy adecuado, preferible mandar siempre un sedimento al laboratorista y eso es mejor. Pero porque también hay falsas por la vitamina C, puede dar una falsa hematuria que no existe. También se hace el sedimento, que es lo más práctico, ¿no? Urinario. De acuerdo al microscopio, van a encontrar valores normales de 2 a 3 leucocitos, que es normal, porque si no vendría la infección, no hay. Pero si hay 1 o 2, también es normal, no hay problema. Pero puede encontrar también cilindros y alinos, que es normal. Es cantidades mínimas.
Puede haber una morfología eritrocitaria, como hablamos en antes, proteinuria asociada y cultivo de orina positivo, por supuesto, cuando hay infección. Así mismo. Factores de riesgo, malignidad en el caso de esta hematuria. Género masculino, y que ver problemas renales generalmente. Puede ser también prostática, que produce una hematuria, pero igual, no es algo de dolor. Edad, un promedio de 35 años para adelante, los que tienen historial de tabaquismo, los que tienen trabajos por productos químicos, ¿no? Y eso también puede producir hasta cánceres de vejiga. También antecedentes de irradiación pélvica, los que trabajan con rayos X, nosotros en la máquina de interfaz, los que van, ahí hay irradiación, incluso lo ponemos detrás de ese vidrio, ¿no? Yo he trabajado ahí ¿cuántos años? 30 años. Y nunca he tenido todos los meses nosotros en nuestra evaluación y no tengo nada de irradiación. Hay que saberse cuidar, ¿no? Antecedentes de exposición a la fitofarmacopea, historial de abuso de analgésicos, también muchos les gusta y valoran el riñón. El siguiente. Imágenes. Para ver esta hematuria también tenemos que irnos a las imágenes urológicas. ¿Qué imagen tenemos? Una urografía por tomografía computarizada. Ese es mejor. ¿Por qué? ¿Por qué será mejor? Porque yo puedo pedir una urografía, acá hay otra por resonancia magnética, que son más dirigidas. ¿Qué dice el doctor? ¿Por qué es buena esa? Y todavía puede ser en 3D. Exacto, muy bien. Esto hace, la urografía excretoria normalmente la hacemos en lo venoso, simple, que había desde mi época y hasta ahora existe. Pero tenemos ya la tomografía en 3D, donde ¿qué voy a hacer? En un momento del corte, cuando entro al riñón y sobre todo la parte urinaria, pido que me hagan esta transformación por la tomografía completa, que me hagan que funcione todo desde el riñón hasta la vejiga y vueltas me hagan dar para ver por delante, por un costado, por atrás, por todos sitios. Esos son mejores, este tipo de tomografía. Por resonancia igual, es la misma, pero más específica para tumores, por ejemplo, renales. ¿Qué más hay? La pielografía intravenosa, que es la urografía excretoria que les hablaba. Sí, porque es por la vena. Pero también hay la pielografía retrógrada. ¿Qué significa eso? Que voy a hacer de abajo hacia arriba, ¿no? Tengo que entrarme por la vejiga, capturar el uréter y meterme hasta el riñón. Y hago este tipo de pielografía retrógrada. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos para en imágenes? Ultrasonido, que viene a ser la ecografía simple, que ustedes vean la conocen bien. En la mañana incluso han hecho unos que han estado ahí hoy día, ¿no? Ecografía ahí con pacientes. Y la cistoscopía, que es la única que ya lo hace el urólogo, ustedes lo ven allá con una pantalla que les he puesto, miran todo lo que está haciendo el urólogo internamente. La cistoscopia. ¿No? Bueno, sí, lo siguiente. Ahí ya es otro tema, la piuria. Hemos hecho ya hematuria, pasamos a piuria. ¿Qué será la piuria? Ahí lo dice. ¿No? Pus en la orina. Pios es pus. Y aquí ya se va a ver que es un proceso inflamatorio que está yendo por las vías urinarias comunicantes y se suele acompañar de bacteriuria generalmente. Hay bacterias. Y también estas orinas son turbias, sin brillo, con grumos y filamentos. ¿Qué más encontramos? Cuando es intensa esta piuria, es opaca, ya no es con brillo como miraban antes, porque es cantidad. Amarilla verdosa, de otra densidad que tengan, de acuerdo a los bichos que tengan. En caso extremo de la orina es turbulenta, semicompacta, de color marrón y de olor feo, no te pestes, orina infectada. Con esto se observa y ya se hace ya tratamiento, que hay que mandar a hacer cultivos, seguimientos del paciente y ver si estos procesos de pus
viene de un absceso renal, puede ser. ¿No? Eso ya con las imágenes podemos identificar. Con eso ya hemos hablado. Sigamos. Etiología de este proceso de acuso son por infecciones del tracto urinario y la próstata. Son las más comunes. Estoy hablando del tracto urinario generalmente superior, o sea, riñón. Y la próstata porque está más inmediata abajo, la que se ha contaminado más directamente. Entonces hay prostatitis. ¿Qué más? Puede haber cuerpos extraños que están dentro de la vejiga o dentro del conducto. Por ejemplo, hay sondas, catéteres que se han quedado y pueden producir este tipo de piurias. ¿Qué más? Secundario a litiasis, o sea, los cálculos mismos por obstrucción pueden fomentar que en esas zonas de obstrucción o el uréter se puede distorsionar y se forman en esos codos, en esas acordaduras, las placas de pus por retención de la orina más de 2 horas. Si es un niño, secundaria patología estenosante congénita, o sea, nacido ya con una falla de estenosis, puede ser estenosis desde la uretra, pero si no es niño, por ejemplo, puede ser también las estenosis que produce la tuberculosis. Todo lo que es tuberculosis en conducto produce una forma arrozariana, como un rosario. Y en la mujer puede ser después de relaciones sexuales un poco de esas fuertes, y por procedimientos ginecológicos también que se pueden inducir a una piuria, porque no está bien el equipo lavado, hemos hecho una buena asepsia. Ustedes han visto lo que están conmigo, hay que hacer buena asepsia, ¿no? Para poder hacer cualquier instrumentación. La siguiente es análisis del laboratorio de espectros de la orina. Sigamos. Una de las pruebas sobre lo más importante y útiles, la recolección inadecuada. Tenemos que averiguar cómo hicieron el examen, cómo lo recolectaron. Y esta inadecuada que va a dar falsos positivos de orina. Falla al examinar la muestra de inmediato, ¿no? Lo que está tocando. Revisión incompleta, o sea, no has visto bien. El que está haciendo el examen no es muy experto. Inexperiencia, bueno, acá el examinador, o sea, el que está haciendo el examen no conoce mucho a veces de los. Es igual que el patólogo. Un buen patólogo te conoce y guarda todas las imágenes y esa es su capacidad de poder determinar si es un cáncer, qué tipo de cáncer y todo eso. Igual es para los que hacen laboratorio. Y apreciación inadecuada de la importancia de los hallazgos. O sea, no le da importancia a todo y lo hace pasar. Y eso pasa, y ojo, no quiero hablar mal, o sea, aquel laboratorio es mágico que no manda todo. Porque he visto a los caballeritos que tienen este aparatito, ¿qué se llama? ¿Qué se llama este aparatito? ¿Qué se llama? ¿Tienen por ahí ustedes también? Ahí está guardada tu historia y vienes después de 3 años y no quiero hacer el examen, pues, que te encontré tal cosa y lo repito, lo mueve 2 o 3 cositas internas y lo paso. Se acabó. ¿Quién constata? Nadie. Ahí debe estar el dueño está pues, de repente en Hawái, qué sé yo, que ganan bien. Pero es malo. Por eso mucho depende del examinador. La siguiente. Recolección de la orina. Momento de la recolección, ¿qué hay que hacer? La muestra, cómo se toma el paciente, si ha comido o no ha comido, hay que preguntar todo eso. Y si contiene eritrocitos lisados, quiere decir que están alterados, quiere decir que viene el riñón, normalmente. Cilindros desintegrados, todo eso ya te induce de que en el momento de la recolección se encontrar todo eso. Esta recolección oportuna puede ser necesaria para evaluación definitiva de la función renal o si tiene proteinuria. Ya te está diciendo que tiene el riñón alterado, si es que encuentra esas cosas. El método de recolección. Para reunir estos datos consistentes significativos, debe recolectar con métodos uniformes. Quiere decir, la higiene que les digo, la forma de pedir la orina, ya vamos a ver de dos. Cuánto tiene que orinar primero, botar y para poder tomar la muestra. La recolección promedio de la muestra es muy importante y hay que ver si tiene hematuria, proteinuria, todos estos daños ya de la parte renal. O viene de un proceso de infección urinaria de todo el tracto urinario. La siguiente. Método de recolección, lo que le estaba diciendo. En el varón, retracción bien del perfuso.
Hay unos que tienen el prepucio muy largo, entonces hay que operarlo, porque algunos se han tropezado bañándose ahí. Entonces esos hay que operarlos y quitarles el prepucio. Pero hay que limpiarlo bien el prepucio. Ustedes han visto cómo el doctor se limpia todo. Los que están conmigo se ha visto eso muy bien. Y limpieza del meato urinario. 2, expulsión de la primera parte del chorro, se dice al paciente de orina, 15 a 30 mililitros primero fuera, porque es todo lo que está en la uretra. Y después ya le tomas la muestra de 50 a 100 mililitros, que es lo que mandas a analizar al laboratorio. En la mujer, igual, se coloca a la paciente, no de litotomía, sino ginecológica. Eso se hacía mucho en ginecología cuando estaba yo estudiante y todo, pero habían hasta unos catéteres metálicos especiales para tomar la muestra de orina, pero no me gustan, para mí me parece que está sucio, que no ha quedado muy bien. Nunca hicimos estudios en ese entonces porque éramos estudiantes, estábamos recientes con ustedes aprendiendo las cosas, pero ya uno se da cuenta después. Se limpia bien la vulva y el meato uretral en la mujer igual, se separan los rayos, se indica al paciente que comienza a miccionar igual, 10 a 20 que bote primero y después se hace la recolección de 50 a 100 mililitros. En los niños esto yo no le tomo mucha importancia porque se hacía y ahora ya no se hace. Ya cuando es una cosa especial, por ejemplo, están en luz y eso podrán hacer. ¿Qué van a hacer en niños? Se limpia la zona suprapúbica porque vamos a hacer porcistocentesis. Vamos a pulsar la vejiga y vamos a extraer el orina de los vejigas. No me gusta porque es muy traumático, no tiene sentido. Se inserta, bueno, la hoja de ventilador con jeringa y todo lo que dice, pero para mí no le doy trámite esto. Esto sí, ningún libro. El siguiente. A ver, exploración macroscópica. Ver el color y el aspecto del orina. Si se toma fármacos, si es orina roja, orina turbia, y la frecuencia. ¿Cuánto está su frecuencia? Por ejemplo, que puede haber fosfatos amónicos que hacen una orina hasta conchosa. Y no es nada malo, solamente es la cantidad de fosfato que hay y sale medio blanquecino. Densidad, el valor normal de la densidad es de 1003 a 30, que quiere decir que si está o muy diluido o muy concentrado. La prueba más sencilla e inmediata para el valor de hidratación del paciente. O sea, si está un paciente deshidratado, le va a ir. ¿Qué le pasó a la mujer? ¿El baño? Sí, el baño. Tanto hablamos de orina que estimula, y olvidamos que no somos frustrados. Bueno, densidad y específica es lo que hemos dicho, ¿no? La densidad debe ser de 1003 a 1003. La siguiente es otro. Exploración macro, ya pasó eso. Ese. Color y aspecto. Tenemos un color blanco o turbio. La quiluria, por ejemplo, ¿qué cosa es? Porque son blancos como leche. ¿Ves? Linfático, sale bien, pero no quieren decir para mantenerse. Entonces, cuando es blanca o turbia, quiere decir que tiene mucha linfa y es como leche. A veces solamente por el tipo de comidas. Hay que saber eso. La leucocituria, que no debe haber leucocitos más que máximo 2 a 3 por campo. Y la hematuria ya si viene con algún tipo de más de 3 glóbulos. No patológicas son las patológicas. Precipitación de fosfatos, por ejemplo, lo que estábamos hablando anteriormente. Puede producir ese tipo blanco o turbio. Cuando es rojo, puede ser hematuria, hemoglobinuria, miohemoglobinuria. Estas dos generalmente son de pigmentos. ¿De dónde? Si dice mío, del músculo. El músculo tiene pigmentos. Entonces, esos pigmentos también salen como color de orina hematúrica y mesma. Cuando es negro o marrón, puede ser por alcaptonurias, porfirias, melanina, etc. Hemoglobinuria, bilirrubinas, metalglobina. Pero cuando es azul o verde, la biliverdina, por infección por pseudomonas, también se encuentra eso.
Y estos son los no patológicos, que puede ser ya por azul de metileno, por la quinina, la nitrofurantoína, este tipo de color negro o marrón, o azul y verde, el azul de metileno o el azul de Evans. La siguiente. Sigamos. Bueno, pruebas químicas de tiras reactivas, que no es muy práctico ahora, ya les digo por qué. Se manda de frente al laboratorio para que te hagan todo el estudio de prima. Puede variar, no es muy exactas estas artículos, por eso no le doy mucha importancia. Pero pacientes ya te va avisando a veces con cálculo de calcio o nepocalcinosis, que es una enfermedad severa, y si se puede incluso el inicio de la detección. O que tiene infecciones de vías urinarias. La orina obtenida antes de un periodo de 2 horas, eso grave en la orina, si 2 horas pasan de lo que ha orinado, puede infectarse o se descompone y se vuelve alcalino. Después de ver que deja de reposar temperaturamente durante varias horas, tiende a alcalinizarse. Entonces no debe pasar más de 2 horas. En cuanto a proteínas, tampoco tiene que haber más que proteínas. Ya, ¿qué quiere decir cuando hay alteración? Que hay daño renal. Porque hay proteinuria y daño renal. Y lo que tenemos que medir acá, la presencia de más de 10 miligramos por decilitro de proteína en la orina, se mide la albúmina, la creatinina, todo eso hay que medir. Después las concentraciones, cuántos leucocitos hay por secreción, por ejemplo, secreciones vaginales puede estar asociada ahí, porque no veo hasta muy buen higiene. Pasa eso y te distorsiona el resultado. La fiebre prolongada igual, también puede producir trastorno de proteínas. Mayor de 150 litros por 24 horas, de forma persistente, es necesario pedir pruebas ya cuantitativas de lo que son proteínas puras. Eso ya son pacientes nefrópatas. 150 es un tope. ¿Correcto? La siguiente. Pruebas químicas. La glucosa se hace con la óxido peroxidasa, posible que se tenga falsos positivos, porque la glucosa en diabéticos solo hay cantidad. Y esto varía, están hasta tomando medicación y no van a tener todo lo necesario para saber que es verdad que encuentran glucosa en orina. Si hay glucosa en orina, más de cuánto puede ser para que ustedes puedan decir, acá ha habido uno que ha orinado y es un diabético. ¿Cuánto es lo normal de la glucosa? ¿Cuánto? Eso tiene que saber, y además de estar internado y tienen que saber de memoria. ¿Cuánto? No, ¿cuánto es lo normal de glucosa? Sangre, de 80 a 120. Entonces, venga, vamos a hacer un seguimiento, no sé por qué sabe tanto. Bueno, entonces, si el paciente está entre 80 a 110, 120, no debe haber ningún trastorno urinario. Pero cuando haya trastorno urinario, ¿y cómo me doy cuenta que hay trastorno urinario? Las mujeres se dan cuenta más de eso. ¿Cuándo? ¿Disuria? No necesariamente, puede ser por un caso. ¿Tampoco? No sabe mal, ¿no? Es una carretera, no es el doctor de Iván. Orina, cuando siempre tiene orina, sangre en la glucosa en la orina. 180, ¿qué quiere decir? Yo digo, las mujeres saben más de esto. Porque va el fulano, orina y deja todo el baño orinado. La mujer va, se siente y se queda pegada. Porque tiene glucosa. No le importa, se va al otro lado, orina en otro y deja otra cosa. Pero la mujer no, pues lamentablemente tiene que orinar sentadita. Y el cochino no limpia bien y entonces después se queda pegajosa. Y se dan cuenta, acá hay un... Y eso pasa en la familia.
pasa con papás, hermanos, ¿quién está o ves en el piso? Se pega, se ve. No crean que es broma, de verdad. Pero ya les digo, las mujeres se dan cuenta más rápido porque tienen esa facilidad de poder sentir la orina, pues, la siguiente exploración microscópica. Hay que ver acá las bacterias o los distintos células epiteliales. Estamos haciendo una ampliación de lo que hemos dicho desde el comienzo. Las bacterias, puede haber una bacteria y por eso el cultivo te va a dar el resultado que se encontró. En leucocitos, normalmente, como digo, los leucocitos son 2, 3 por campo y no debe pasar. Pero en estos casos, cuando hay leucocituria, ya quiere decir que pasan de 7 o 8 y hay infección urinaria. En tuberculosis puede haber una piuria ácida estéril. ¿Qué quiere decir? Que no tiene pinta de infección y sale negativo. Sin embargo, hay infección de tuberculosis. Por eso se llama piuria ácida estéril. Porque normalmente cuando hay infección urinaria, hemos dicho que la orina se vuelve alcalina. Pero el tuberculoso tiene orina ácida. Entonces, por eso se llama ácida estéril, pero es de tuberculosis. También los cálculos pueden producir piuria, y células epiteliales, ¿de qué niveles las células que van a encontrar? Del sedimento urinario. Si es del riñón, si es del uréter, si es de la vejiga. Sigamos, doctor. Otro tema. Entonces hemos acabado la piuria, pasamos al dolor. El dolor hay una afección urinarias, es una típica cosa que se hace en neurología. En neurología hay mucho dolor. Sigamos para siempre. Definición: es una experiencia sensitiva emocional desagradable. El dolor que tiene, nadie le gusta que le duele. Por eso es desagradable. Asociada a una lesión que puede ser de tejido o potencial real. Tipos de dolor: dolor local, dolor referido. El dolor local se percibe en el órgano afectado, puede ser el riñón, la parte del uréter, o la vejiga, o la próstata. Dolor en el riñón enfermo va entre D10 a L2L, de D10 a T12 y a L1. Entonces eso está en la zona de la fosa lumbar. Dolor, si va a un testículo, ya es un dolor, yo diría, más referido. Inflamado se siente, bueno, pero este es un dolor de un testículo inflamado. Quiere decir que la misma glándula del testículo es la que duele porque ha habido una lesión muy traumatismo. En cambio, en el dolor referido tenemos, se origina en el órgano, pero se siente a distancia, no solo. Y las anormalidades de un órgano urológico también pueden causar dolor a otros órganos asociados. Pueden ser gastrointestinales, ginecológicos o por inervación. Por ejemplo, si se origina acá y me da el dolor a distancia, puede ser un cólico ureteral, alto, mediano o bajo, hay que ver. El dolor agudo puede determinar cómo, diferido hacia el testículo, lateral o isolateral. Inervación de T12, T11, T12. Puede ser por un cálculo que está bajando, va hasta el uréter inferior, y el dolor puede llegar a la pared escrotal. El referido. La siguiente. Y acá tenemos el duele, ¿no? Toda la zona lumbar y cómo va, tanto por delante como por atrás. Todo eso es del riñón. Y si es del uréter, comienza a tomar por ejemplo, tenemos dolor sordo constante de la fosa lumbar, va al músculo sacro, como dice, sacroespinal, atrás, y por debajo de la costilla dorsal. O sea, todo eso abarca el dolor del riñón. Se extiende por el área subcostal hacia el ombligo, ya de frente, viene hacia acá, y al cuadrante inferior, que viene a ser este. Se produce la distensión súbita de la cápsula renal, que es la que duele, que hablábamos en la mañana. ¿Qué duele en el riñón? La cápsula. Si no habría cápsula, no tendría dolor de nada.
Las pielonefritis agudas o obstrucciones ureterianas agudas también causan dolor por inflamación de todas las zonas. La siguiente. Tratamiento. El tratamiento de dolor tenemos nosotros para ver por escalas, están clasificadas. Nosotros aplicamos en forma mixta, no así de escalón 1, por ejemplo, hay analgésicos no opioides o analgésicos asociados, el paracetamol y el AINES y el betamizol. En el escalón 2 va subiendo, ¿no? Se pone a veces el 1 más el 2, etc. Eso ya depende del trabajo de cada uno. Pero quiere decir que cada vez la analgesia es más fuerte, más potente. ¿No? Hasta acá ya estamos utilizando morfina, oxicodeína, fentanilo, metadona, morfina. Y en el escalón 4 ya, esto hay que hablar hasta con el neurólogo para que haga problemas de limitación del dolor mediante problemas de colon, hacen sus infiltraciones y con eso van. Pero no avanzamos mucho tampoco, porque al calmar el dolor necesitamos la fuerza del paciente de exigir que lo tiene. Entonces tienen que saber que no es muy bueno tratar. No debemos infravalorar el dolor, o sea, hay que darle crédito, no que le duele por doler, es así. Se debe evitar horas fijas, lo que se da. Debe realizarse en forma escalonada, como he puesto acá. Yo no practico mucho eso. Siempre que sea posible debe utilizarse la vía oral primero y luego ya entrar pues las endovenosas o intramusculares. No se debe asociar fármacos del mismo grupo porque estaríamos dando doble por gusto. Lo siguiente. Tratamiento del cólico nefrítico. Antes de eso quisiéramos saber qué cosa es un cólico nefrítico, cómo lo puedo definir. ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? ¿Cómo define el cólico nefrítico? ¿Nadie? A ver. Ajá. Yo, por ejemplo, de las que trae en los que me colocan en la máquina de Litotripsen, en un comienzo atendí hasta el año 24.000 pacientes, porque venían de todo el Perú al equipo, porque era la única máquina que había en todo el mundo. Estamos hablando del año 92 hasta el 2000. ¿Qué decían, por ejemplo, cuando yo preguntaba sobre el dolor? Y no sé, la mujer sí sabe eso. Y el hombre no. El hombre le gusta dar dolor, pero no recibirlo. ¿Qué prefiere? Le decía, ¿un dolor cólico nefrítico o un parto? Por supuesto, como varón, nadie sabe cómo es un parto. Las mujeres sí saben. Y ellas que venían eran madres. ¿Qué me decían estas 12.000 mujeres que nos atendían? Porque les preguntaba así, saber qué tenían. Y unas cultas, otras incultas y nada, pero contestaban igual. ¿Qué me decían? ¿Qué prefieren? ¿El dolor del parto o el dolor del cólico? ¿Cólico? Nada. Es lo mismo. Cólico, no hay acá más, no ninguno. Todavía, porque hay algunos que niegan. Lo que me decían es, así en forma genérica, pues, prefiero 100 partos, doctor, a un cólico. Para que vean la intensidad, ellas pueden hablar con prueba, porque han tenido partos, pues. Ahora, si son cesáreas ya no es partos. Eso ya los que tienen plata, si es una cosa conservada, sí, ¿vale? Pero muchos, por no sentir dolor, se hace cesárea. Y hay unos cuantos sanjonones ginecólogos que la plata.
Eso no está bien. Entonces, para que vean cuánto es un dolor verdadero, y este dolor le da un cólico nefrítico. Por eso pregunto, ¿qué cosa es? ¿Cómo define el cólico nefrítico? ¿Qué dice? ¿Qué dicen los doctores que están acercados? Sí, tienes algo de razón, pero todavía tienes que darle pues la calificación verdadera. Por ejemplo, un dolor intermitente en la cabeza será un cólico nefrítico. No, será una cefalea, qué sé yo. Claro, cuando tú hagas un concepto, tienes que dar ubicación, irradiación, todo lo que sea necesario. Doctor, ¿no es la contracción involuntaria dolorosa del uréter que está asociada a una obstrucción del mismo? Sí, pero no es del uréter puro, porque lo que va a doler no es el uréter. ¿Cómo lo define? Porque ya estamos en último año, vamos a empezar con pacientes directos. Ya no sé si estarán durmiendo o estarán entendiendo menos. ¿Cómo es? ¿Qué dice el bulbo público? Nunca se han preguntado, y cuando les pregunten qué dirían ustedes a los pacientes o a los electrones. Nada, no me enseñaron. Cuando está frente al juez, ahí no me enseñaron. Tengan cuidado, se han metido ustedes en un tema médico muy bonito, de mucha producción y de mucha tranquilidad como ven, pero trae muchos demonios que pueden ser fatales para muchos. Y no pueden ahí decir, no me enseñaron, nada. Hermana, acá el doctor dice que es un dolor, sí, intermitente, ha dicho, también es válido. ¿Pero en dónde? ¿No? Abdominal. Doctor, abdominal en la cabeza. Por eso te dije, en la cabeza era cólico. ¿Qué más? Abdominal agudo, dolor abdominal agudo. Intermitente. Eso le da la característica del cólico. ¿Qué quiere decir? Que no es un cólico que empieza, sigue y nunca acaba. No, tiene subidas y bajadas y pasan y regresan. Entonces es un dolor abdominal agudo intermitente. ¿Qué más? Nada más. Que puede irradiarse, ¿no?, a otros sitios. Pero tienen que saber ustedes todo cómo se hace una definición, porque van a hablar ya con autoridad médica. No pueden estar así. Y la intermitencia es lo que da la característica del dolor del cólico. No es permanente ni ascendente, sube y baja. ¿Correcto? Como preguntaba también en la mañana, tampoco sabía. La hernia, ¿cómo defino la hernia? Acostúmbrense a hablar con conceptos claros, precisos, y no con temores, porque lo que veo es que bien, es esto, dice, no, creo yo. Y imagino que en cirugía les han enseñado, pero pregunté en la mañana, no sabía. ¿Cómo defino la hernia? Queremos hablar del cólico, la hernia. Protrusión de contenido abdominal. ¿Cómo? Es una protrusión de contenido abdominal a través de un agujero que puede ser ya anatómico o uno patológico. Pero una protrusión de una, ¿qué dices? ¿Abdominal de qué? De contenido abdominal. Por ejemplo, ¿has escuchado alguna hernia de hígado? Es contenido abdominal, ¿eh?
deben entonces tener vísceras. Ah, diferente. ¿Qué vísceras tenemos? Huecas y macizas. Huecas. O sea, el doctor está diciendo es la protrusión de una víscera abdominal hueca, o sea, intestinos, y que sale por Algún agujero que puede ser anatómico o uno patológico. patológico. No hay casi. La única que hay es la de Spiegel. Ajá. ¿Qué pasó el doctor de Asa? No me importa, no tiene eso. Va a su casa y engaña, llega a las 6, tiene una clase tremenda. Ya lo conozco, ¿no? Entonces está bien lo que dice el doctor. Esa es una hernia que sale a través de un orificio natural. Lo que él dice es natural, ¿no? Pero en la hernia de Spiegel no, él se abre el músculo y entonces se desgarra y puede salir. Es también hernia, pero es la única que es. Después las demás son por orificios naturales. Bien. ¿Qué estamos? Estamos en el tratamiento del cólico nefrítico. Ya hemos hablado sobre lo que es un cólico nefrítico. Principal síntoma, dolor insoportable, que ya lo han dicho. Debe administrarse analgésicos también. Yo aplico primero antiespasmódicos, no sé quién me quitó el otro día, antiespasmódicos, y después los analgésicos que siguen, el que sea. Y ya vendrán después los AINES o vendrá como el ketorolaco, por ejemplo, que es muy bueno, intramuscular, o sea, así por vía intravenosa, intramuscular. Yo prefiero el intramuscular más que el intravenoso. Si es muy agudo el cólico, puedo ponerle, por ejemplo, un antiespasmódico con un analgésico, no con necesariamente este tipo de analgésico, no, puede ser con cualquier otro analgésico, sí. Pero si no, ya nos vamos a ir seguimiento. El vía intravenoso intramuscular, el efecto analgésico puede ser rápido, el intravenoso, pero el intramuscular me gusta porque es de una capacidad de 12 horas de duración y se le puede poner 2 veces al día, el paciente tolera. El cual yo utilizo más el ketorolaco. Opioides también se utiliza como la meperidina en el seguro, en emergencia, en acá, pero no me gusta. Y la morfina, que ya es lo más fuerte que hay para evitar el dolor. La siguiente. En los casos excepcionales, ¿cuál es el tratamiento cólico nefrítico? Diclofenaco, metamizol, que da. Pero acá no veo ninguna el antiespasmódico, porque para mí es básico. 3 veces al día y hace que el uréter no esté contraído, sino que lo relaje y calme el dolor. Igual el segundo se puede repetir a 2 con aire, la meperidina, que es ya un opiáceo en el fondo, y diclofenaco otra vez, metamizol, pero esto ya son para hacerle como seguimiento nada más. La siguiente, el dolor ureteral. No es muy típico, pero puede haber compresión o por algún daño, por algún traumatismo. Puede ser por obstrucción aguda, porque a veces se rompe la pelvis renal, se sabe romper. Por ejemplo, ¿qué he visto en algunos nefrólogos? Como Salvax también. Les ponen diurético, pero yo cuando le pongo diurético tengo que observarlo al paciente. Porque lo voy a hacer orinar, pero si está obstruido, ¿por dónde orina? El riñón sigue trabajando. ¿Y dónde ves orina? Se va juntando. En algunos casos se ha roto la pelvis renal. Ahí se asustan y lo mandan al urologo. El urologo no ve. Pero ahorita no es bueno. Entonces, de acuerdo a esto, tengo que hacer dolor dorsal, a dónde va, dolor cólico agudo, si lo que hemos hablado de el concepto. En hombres puede sentirse también que va hasta la vejiga o el escroto o el testículo.
que son las de irradiación que hemos dicho. Puede haber este dolor dorsal por distensión de la cápsula, que hemos hablado también, por espasmos musculares, por contracción, y puede irradiar a cuadrantes. Y en mujeres puede irradiar hacia la vulva o la cara interna del muslo. Así. Si el cálculo está, por ejemplo, en ureter superior, estamos hablando de acá, el dolor irradiado hacia el testículo, comparte inervación del riñón del ureter de T12 a T12. Pero si está en la parte media del ureter, o sea, entre la primera estrechez y la segunda, del lado derecho, va a haber un dolor referido hacia el punto de McBurney. Entonces lo podemos confundir con apendicitis. Si es en el lado izquierdo, puede ser la diverticulitis, otras enfermedades intestinales, el colon, el cipoides, etc. La inervación va entre T12 y L1. Si es cerca de la vejiga, presenta inflamación y edema del orificio ureteral. Eso se ve mediante cistoscopía, como está. Porque a veces puede ver hasta el cálculo, pero no sabe, está entrampado. Presenta entonces inflamación, edema y los síntomas de irritabilidad vesical, o sea, hacia la vejiga, que se comienza a contraer y no orina, y produce una polaquiebra y un tenesmo vesical. La siguiente. Este dolor vesical, entonces vemos nosotros, es porque la vejiga prácticamente puede estar obstruida. El paciente ve hacer retención por obstrucción. Otro problema de tipo de vejiga neurogénica, quiere decir que no tiene una buena inervación y es una vejiga media floja, o media contraída o media relajada. Son varias de vejiga neurogénica. La causa más común del dolor vesical es la infección, ¿no? O sea, por la cistitis, toda infección que más sufren las mujeres que los hombres. Por ejemplo, presenta disuria terminal y cistitis grave. ¿Qué es la disuria? ¿Cómo? A ver, uno nomás que me diga. ¿Quién dijo por ahí? ¿Qué es la disuria, doctores? ¿Ah? Es verdad, pero yo escuché otra cosa. Dolor, pero no es dolor. La disuria es un trastorno. Cuando yo digo disfagia, ¿qué es disfagia? Dificultad. Si digo disfonía, ¿qué es la disfonía? Dificultad a los vocablos. Y cuando digo disuria, ¿por qué va a ser dolor? Pero dicen eso, les han enseñado eso. Y siguen machacando hasta que se vayan de la universidad. Dolor. La disuria no es dolor. La disuria es todo. Toda dificultad o trastorno urinario es disuria. Cuando quiero hablar de dolor, al inicio de orinar puedo hablar de una excitación. Ese es su nombre verdadero. Y si hablo al final de la orina, que las mujeres sufren mucho de eso, incluso sangre, cuando tienen infección. Estranguria, señor. O sea, tiene sus nombres propios, pero no los enseña porque no los conocen. No saben. Hasta urólogos, yo los veo más pobrecitos que no han leído ni semiología urológica. Porque siguen consideran disuria dolor. No es dolor. Dolor tiene sus nombres. Excitación y estranguria. ¿Correcto? Bueno. Y acá es lo mismo. El dolor prostático, es ya la prostatitis misma. Y acá lo que más molesta, ¿qué cosa es? Cuando se inflama la próstata. Tenesmo vesical y la disuria. Es por el dolor prostático, o sea, por la prostatitis, inflamada la próstata, por infección. ¿Y cómo se infecta la próstata? ¿Qué dicen los varones? ¿Deben saber? Por el típico de relaciones incómodas. Bueno, en esta ocasión sería más apropiado Más que relaciones de pareja. de pareja, o sea, varón, o sea, mujer,
Grande. Y estamos aprendiendo. Yo sé que lo pueden saber, pero no saben más. Tipo de sexo oral. No. Muy común y es rápido. Lo hacen en el carro, donde sea. Están perdidos. Otro es vaginal. Tipo común, lo normal. Y otro es anal. No he visto por las orejas, pero puede haber. De estas relaciones, ¿cuáles me pueden infectar? Más común. La anal y la oral. La vaginal supuestamente, no, tendría que ser una mujer muy cochinita, está muy contaminada, pero no creo que son más limpias que nosotros. Pero que se preparan para su monchis, no, chancho. Pero entre la oral y la anal se debería hacer esas relaciones, que no se puede prohibir tampoco, con preservativo o condón que llaman, con eso. En mi época llamaban profilaje, y era terrible. Y tengo una farmacia se escuchaba, unas veces que estaban por ahí escuchando, una vez le dice, oiga, doctor, no, pide su libro. Entonces le dos, bueno, entonces estas relaciones van a traer infección porque no es la vía adecuada. La vía adecuada es la vaginal, pero puede estar también infectada, no digo que no. Pero ahora ya hasta las mujercitas de la vida, que dicen malas, son buenas, ya ellas andan con sus condones y todo, se ponen a precio, que tanto, no es eso, tanto. No conoce. Nadie conoce eso. Bueno, entonces esas te van a producir prostatitis, porque los gérmenes entran directos, por eso tienen que protegerse. Sexo oral o sexo anal, por favor. No será muy grato para la pareja, pero hay que hacerlo, lamentablemente, porque si no se contamina y después están buscando algo. Y hay que ser descarado, que no me gusta, pero hay que hacerlo. Bueno, ¿qué más, doctor? Tratamiento del dolor prostático, prostatitis aguda y crónica. El 40% de la aguda, el dolor es perineal. Es un dolor muy inquietante y molestoso. No lo dejan ni sentarse. Va hasta la parte del hipogastro, en las zonas lumbares. Hay que dar antibióticos fuertes y antiinflamatorios. Cuando es crónica, el síntoma más molesto es el dolor perineal, que sigue igual, y que va a dar lo que se llama la prostatodinia. Acá también. Es un dolor que no se puede calmar así, porque es ya crónico. Hay que tener cuidado. Pero hay que darle tratamiento igual, con antibióticos y ácidos. La siguiente. Dolor testicular. Por traumatismo. Acá está el testículo normal, pero acá no. Sí, traumatismo, infección del cordón, muy fuerte es el dolor localizado, pero puede irradiar hacia el cordón, hacia arriba. Y nos puede equivocar con hernias. También puede haber un dolor por hidrocele, o sea, se ha llenado de líquido la bolsa escrotal. Y sin infección. Puede ser por espermatocele, porque es escapado esperma, aumento de la eyaculación, y se va acumulando. O por tumor testicular, pero no duele tampoco el tumor testicular. Por eso, las orquitis crónicas no se sabe si van a terminar en tumores o si es una orquitis que no tiene sentido porque ya ni duele, pesan. Y el paciente se da cuenta a veces, no al momento, porque muchos se bañan, pero no se tocan, hay que tocarse sus partes. Eso es obligación, igual que la mujer, igual se toca todo.
Y también tenemos nosotros el varicocele, también puede doler, pero es un dolor un poco referido, que es mayormente después del ejercicio. Por eso en el varicocele no puede servir para hacer cachaco, porque no pueden utilizar, uno, sus arneses, porque le iría muy mal, y dos, hace un poco de ejercicio y tienes tu dolor. Y todo tienen que hacer los cachacos con sus cuchillos, sin salir, subir, bajar. ¿No? ¿Han visto todo eso? No hay ninguno que hace cachaco, no. Pues sí. Entonces, yo sí he sido. Sí hay. Yo llegué a mayor, me quité porque no. Pero era médico. Y también tenemos el dolor, este sordo, de la hernia inguinal indirecta. ¿Por qué la indirecta? ¿Por qué no será la directa? ¿Cuál es la diferencia? A ver, los otros. Pero el dolor, ¿cuál es la diferencia entre la directa y la indirecta? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, o sea, la indirecta recorre todo el canal inguinal y se va hasta el escroto. La directa no, sale por la parte, como dice posterior, como un botón. Pero esta indirecta, por eso es que produce dolor referido hacia el testículo. La otra tratamiento de dolor testicular, seguimos ahora el tratamiento ya. Orquitis aguda, orquitis crónica, bueno, orquitis aguda, paracetamol, aspirina, pero todo esto, al final, puede ser solamente con analgésicos y reposo absoluto. Que ni se levante por baño. Pero puede levantarse máximo, normalmente no, ni que se muera. En la torsión testicular, acá más bien sí, ya es una cosa de peligro porque hay que operarlo al paciente y no más de 6 horas debe esperar para hacerlo. Entonces acá hay que tomar mucho cuidado. Eso les va a tocar en el internado. Y solamente, incluso pueden confundir con apendicitis si se lado derecho. Pero no es igual que la apendicitis, el dolor por torsión testicular. Es muy agudo. ¿Y a quiénes se le dan? ¿Qué edades son? Un puber, ¿qué edad tiene? Pues no sé. De 10 a 16 años, ¿no? Todavía son niños. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué les viene esto? No. Sí. Gracias, Coto. Uy, estamos atrasados. Cuando todavía explico por esto, vamos a ver. La torsión testicular tiene que ser de operación urgente y es por falla del gubernaculotesis. No trae el paciente el gubernaculotesis o el que va a anclar al testículo en la bolsa escrotal, el ligamento. Por la otitis, parotitis, igualito, tiene que ser con analgésicos y reposo. Y orquialgia crónica, dolor testicular crónico, tratamiento con lo mismo. Porque todos tienen que guardar reposo, es lo más importante. Absoluto. La siguiente doctora. Please. Dolor epidemial, bueno, de infección aguda, el escroto, etapa, control la siguiente. Fiebre, con esto acabamos. Siguiente. La fiebre, ¿qué me puede dar fiebre? La vía urinaria, la pielonefritis aguda, la prostatitis, la epididymitis, la pielonefritis asintomática, el herpes, la esquistosomiasis y la tuberculosis. Cualquiera de estos, en infección un poco grave, produce fiebre. La siguiente. Obstrucción de las vías superiores. Si es que se ha obstruido el estenosis ureteral, cálculos que están bajando, cálculos renales porque se va a infectar y va a producir una gran fiebre porque estos son despolarizaciones, que es renal. Destrucción de tejidos, un síndrome de posembolización,
un absceso también va a producir así. Infección, trauma, porque esto es ya por traumatismo de golpes, jugando fútbol, que se cae en una altura, etc. Hematomas retroperitoneales igual van a producir todo eso de infección y fiebre. Procesos neoplásicos, también el cáncer produce fiebre. No siempre, pero produce. Administración de algunas drogas, como interferón, alfa-aminoxidina, etc. Y rechazo agudo del injerto renal, o sea, cuando se ha hecho un parcial, por ejemplo, para hacer un injerto. La siguiente creo que ven, así que tratamiento no farmacológico, baño tibio para que le pase la fiebre, pero siempre con su higiénico previso. Prevención de la deshidratación, tratamiento farmacológico con paracetamol y aguas sin general. La siguiente. Ya estamos. Thank you. Gracias, Luis. Happy.